Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le voy a presentar mi trabajo de investigación uno, que consiste en el análisis e implementación del algoritmo Kruskal. Antes que nada, me gustaría presentar una pequeña introducción sobre este algoritmo. Por ejemplo, ¿quién lo inventó? El algoritmo fue inventado por Joseph Kruskal. Fue un mecánico y estadístico estadounidense, descubridor del algoritmo para la resolución del problema del árbol de expansión mínima. ¿Cuál es su origen? El algoritmo de Kruskal fue desarrollado en 1956 por Joseph Kruskal. Como siguiente, tenemos su concepto de dicho algoritmo. Cabe decir que el algoritmo de Kruskal es un algoritmo voraz que se utiliza para encontrar el árbol de expansión mínima de un grafo conexo y ponderado. Un árbol de expansión mínima de un grafo es un subgrafo que conecta todos los vértices juntos sin ningún ciclo y con el costo total mínimo, como se presenta en el ejemplo. Siguiente podemos ver sus características. Por ejemplo, que tiene un enfoque voraz, tiene un uso de la unión y búsqueda para manejar la unión de conjuntos y encontrar ciclos, y también cuenta con un ordenamiento previo, que requiere ordenar todas las aristas por peso antes de comenzar. Ahora sí, empecemos con el análisis del algoritmo, pero primero presentaré un análisis de este algoritmo de forma independiente. Por ejemplo, su funcionamiento sería, como primer paso, la entrada del grafo. Se recibe como entrada un grafo no dirigido representado por una lista de aristas, donde cada arista incluye el vértice de origen y el vértice de destino, también con su peso asociado. También se proporciona el número total de vértices del grafo. Como paso número 2, tenemos el ordenamiento de aristas. Se ordenan las aristas del grafo por peso en orden ascendente. Esto permite procesar primero las aristas más baratas, asegurando que el árbol de expansión mínima tenga el menor costo posible. Como siguiente paso tenemos la inicialización de conjuntos disjuntos. Cada vértice se coloca inicialmente en su propio conjunto. Esta estructura de datos facilita la gestión de los componentes conexos del grafo y la verificación de ciclos. Como cuarto paso tenemos la selección de aristas. Se recorre la lista de aristas ordenadas y para cada arista se verifica si sus vértices pertenecen a conjuntos diferentes. Si es así, se agrega al árbol de expansión mínima y se realiza la unión de sus conjuntos. De lo contrario, se descarta para evitar ciclos. Como quinto paso, tenemos el criterio de parada. El algoritmo se detiene cuando se han seleccionado aristas. Esto organiza el árbol de expansión mínima. Esté completo y conecta todos los vértices del grafo. Como sexto paso tenemos la salida del resultado, que incluye el conjunto de aristas seleccionados para formar el MCT y el costo total mínimo del mismo, que es la suma de los pesos de dichas aristas, y estos resultados representan la solución óptima al problema. Ahora les presentaré un análisis de su proceso una vez ya ha sido implementado dentro de mi página web. Como primer paso tenemos, como ya he hecho anteriormente, la entrada del grafo. El usuario ingresa el número de vértices y las aristas mediante campos interactivos, y las aristas se muestran en una lista dinámica que permite visualizar los datos ingresados y asegurarse de que sean los correctos. Siguiente tenemos el ordenamiento de aristas. Al presionar calcular MST, las aristas se ordenan automáticamente por peso de forma ascendente, asegurando que las más baratas sean procesadas primero. Este paso ocurre de forma transparente para el usuario.
Siguiente paso, tenemos la inicialización de conjuntos y disjuntos. Cada vértice se inicializa en su propio conjunto utilizando la estructura de Union Find, lo que permite gestionar los componentes del grafo y evitar ciclos durante la selección de aristas. Continuando con los pasos del proceso, tenemos a la selección de aristas. Quiere decir que el algoritmo recorre las aristas ordenadas, seleccionando aquellas que no formen ciclos y añadiéndolas al árbol de expansión mínima. Las aristas elegidas se muestran en la interfaz para que el usuario las visualice. Siguiente tenemos al criterio de parada. El sistema recorre los puntos incrementando la cuenta de superposiciones en los inicios y decrementándola en los fines. Esto permite registrar el intervalo de tiempo donde ocurre la mayor coincidencia de intervalos. Como último paso tenemos la salida del resultado. El MST final se presenta en pantalla con la lista de aristas seleccionadas obtenida anteriormente, junto con su costo total. Además, el usuario puede exportar dicho resultado a un archivo PDF. Aquí le presento un análisis gráfico del proceso para que se pueda entender de una forma más sencilla y dinámica. Como ya he dicho anteriormente, tenemos la entrada del grafo, donde el siguiente será verificado y aceptado de ser correcto. Luego tenemos el ordenamiento de las aristas ingresadas con su punto de inicio y final, incluyendo su peso. Siguiente tenemos la inicialización de conjuntos y disjuntos, donde se priorizará la eliminación o el evitamiento de ciclos. Siguiente tenemos la selección de las aristas, de las cuales solamente se priorizarán las que contengan menor peso, para así conseguir el costo mínimo. Siguiente tenemos al criterio de parada, que continúa el proceso de las aristas para que simplemente, ya las aristas seleccionadas, se pueda trazar su meta en donde se contenga los pesos mínimos. Siguiente tenemos la salida del resultado. Una vez conseguido todas las aristas y también el costo total mínimo, el usuario podrá exportar dicho resultado a un PDF. Ahora tenemos el análisis del proyecto. Como ya había dicho anteriormente, se ingresan los datos. El usuario utiliza campos de entrada para agregar el número de vértices y definir las aristas, lo cual quiere decir que ingresará su origen, destino y peso. Y las aristas ingresadas se listan en pantalla para verificar su correcta adición. Siguiente tenemos el ordenamiento de aristas. Al presionar el botón Calcular MST, la lista de aristas ingresadas se ordena automáticamente por peso en orden ascendente. Siguiente tenemos a la selección de aristas, donde la interfaz muestra las aristas seleccionadas por parte del árbol de expansión mínima en una lista dinámica. Dicha lista podrá ser visualizada por el usuario. Y por último tenemos la presentación y exportación de resultados. Los resultados finales, como las aristas seleccionadas y el costo total del árbol de expansión mínima, se muestra en pantalla. Además, se puede exportar como un archivo PDF. Ahora sí, vayamos con el análisis. Esto conlleva a la identificación de procesos y variables encontradas o bueno, implementadas en dicha página web. En la cantidad de procesos tenemos 4, que son la entrada de datos, ordenamiento de aristas, selección de aristas y presentación de resultados y exportación. Aquí podemos visualizar en una tabla un informe más detallado de los procesos en conjunto con sus subprocesos. Por ejemplo, la entrada de datos permite al usuario ingresar los datos del grafo como vértices y aristas.
incluyendo su peso, obviamente. También tenemos que en este proceso se deben ingresar los vértices. El usuario introduce el número de vértices mediante un campo en la interfaz gráfica. Siguiente tenemos el ingreso de aristas, donde se define su origen, destino y peso, y la agrega en una lista visible para el usuario. Siguiente tenemos el ordenamiento, que consiste en ordenar aristas. Las aristas se ordenan automáticamente por peso y en orden ascendente, al presionar el botón de calcular MST. Siguiente tenemos la selección de aristas, que conlleva a verificar los ciclos. Es decir, el algoritmo evalúa las aristas ordenadas para asegurarse de que no se formen ciclos en el MST. También se debe incluir las aristas. Se añaden al MST las aristas seleccionadas, que conectan vértices sin formar ciclos. Continuando con la presentación de los procesos, tenemos al último proceso, que es la presentación y exportación, donde se muestran los resultados, que son las aristas seleccionadas e incluidas en el árbol de expansión mínima y su costo total, y también su exportación a PDF, que se puede realizar si el usuario lo desea. Aquí también le presento las variables utilizadas en dicha página web. Por ejemplo, tenemos a los vértices, que es un valor entero. Almacena el número de vértices, de vértices ingresados por el usuario. Edges es una lista de objetos. Contiene las aristas ingresadas por el usuario. MST Result almacena las aristas seleccionadas, que forman parte del árbol de expansión mínima. Total Cost guarda el costo total de expansión mínima. Parent utilizado para el manejo de conjuntos disjuntos, es decir, almacena los padres de cada vértice. Rank lleva el control del rango de los conjuntos en unión Fint. src, dest y weight son variables temporales para capturar el origen, destino y peso de cada arista. List referencia a la lista dinámica que muestra las aristas ingresadas en la interfaz gráfica. Y mstlist referencia a la lista dinámica que demuestra las aristas seleccionadas para el árbol de expansión mínima en la web. Terminando la presentación del análisis, ahora le presentaré la funcionalidad de mi página web. Como podemos visualizar, acá me pide ingresar el número de vértices. En este caso voy a poner 4. Y aquí coloco las aristas, colocando aquí su origen, destino y peso. Y la agrego. Automáticamente se guarda en esta lista. Continúo agregando las demás aristas. Una vez ingresado todas las aristas, supongamos que en este caso quiero evaluar o saber el valor de cuánto me costaría la conexión de una red entre ciudades. En este caso serían 4 ciudades. Veamos cuánto sería el costo total mínimo de dicha conexión sin ciclos. Y sería la siguiente. El costo total mínimo de dicha conexión sería de 60. Dicho resultado también lo podemos exportar en PDF. Y aquí se puede visualizar. Ahora le presentaré mi manual del programador. Como se puede visualizar, este programa ha sido enfocado en la conexión entre puntos para tener el costo mínimo. Dicha página web también se puede implementar en varios casos de la vida real. Como ya había dicho anteriormente, se puede utilizar
en la conexión de una red entre varias ciudades, o también la conexión de túneles en diferentes estaciones de tren. Como se puede visualizar, como primer paso tenemos la creación del proyecto. En este caso lo he creado con la categoría Java Web y el proyecto Web Application. Siguiente tenemos su creación. En este caso el lenguaje que he utilizado ha sido JavaScript, acompañado de el lenguaje HTML y CSS. Primero tenemos la clase index.html. En dicha clase me encargué de desarrollar la interfaz gráfica de la página web, colocando sus encabezados, también el título principal de la página. Como siguiente, eh, implementé las opciones para ingresar dichos resultados. Por ejemplo, sección para ingresar el número de vértices de dicho gráfico. También la sección para agregar las aristas y la opción para visualizar dichas aristas agregadas. También el botón para calcular el árbol de expansión mínima. Y como por último, que me muestre su resultado y se pueda exportar a PDF. Como siguiente tenemos la clase styles.css. En dicha clase me encargué de la interfaz gráfica, esta vez en su diseño, para que tenga una interfaz amigable para dicho usuario, o para los usuarios, mejor dicho. Como por último, tenemos la implementación de la clase script, donde me encargué de almacenar dichos datos que el usuario ingresa y también de implementar el algoritmo de Kruskal. Como se puede visualizar acá, esta parte se enfoca en el manejo del evento para calcular el árbol de expansión mínima, usando el algoritmo de Kruskal. También las funciones para mostrar los resultados y el manejador para que la página me permita exportar a PDF dicho resultado obtenido. Eso sería todo de mi parte, profesor. Muchísimas gracias.